Hola, buenas noches para todos, buenas noches. Vamos a esperar unos minuticos mientras que se van uniendo. Desde ya les doy las gracias a todas las personas que se van uniendo. Y les voy, doctor Navarrete, buenas noches. Pero mi doctor Navarrete, bueno, esperemos que él... Buenas noches para todos. Bienvenidos a este en vivo. Reconcíliate con tus memorias. Por favor, vayan compartiendo para que más personas se unan. Hoy tenemos una información muy bonita. Hoy tenemos un gran invitado, el doctor Miguel Navarrete. Mientras que él se conecta, yo les voy compartiendo un poco de la información del doctor Miguel Navarrete. Es un odontólogo neurofocal. Él ya nos contará un poco a qué hace referencia este título tan maravilloso y cuál es esa labor tan hermosa que tiene él en este plano terrenal. Aquí ya me está pidiendo que lo deje entrar, entonces vamos a invitar al doctor Navarrete para que se una, para que todos le demos la bienvenida. Por favor, vayan compartiendo con más personas. Doctor, Hola Andreita, buenas noches. ¿cómo me le Qué va? rico verte, qué rico saludarte. Gracias, Lido. Un abrazo, Igualmente, que Dios lo bendiga. ¿Cómo está? un abrazo y una bienvenida especial para todos los que nos van a acompañar. Estamos muy contentos de estar aquí listos a hablar de este tema tan hermoso como es la reconciliación con nuestros ancestros, con nuestras memorias. Aquí les estaba contando un poquito de usted, mientras que se van uniendo más personas, mi doc. Les estaba contando un poquito de usted, les estaba diciendo pues que usted es un ser maravilloso, un ser de Muchas luz, y gracias. les comparto aquí de antemano pues que esta persona maravillosa, el doctor Miguel, llegó a mi vida por causalidad. Llegó a mi vida por causalidad y desde que llegó a mi vida me ha enseñado muchas cosas maravillosas que sé que hoy con esta información tan hermosa que él les va a compartir, les vamos a compartir en este en vivo, sé que se van a ir con mucha información hermosa para sus vidas y que hoy vamos a cerrar este en vivo con unos cambios, se van a llevar mucha información para empezar de cero, ¿cierto, mi doc? Así va a ser, de la mano de Dios, estamos preparados, Andreita, para hacer el envío como Dios manda. Sí, padre. Aquí está saludándome mi padre, que le digo, sí, padre, me dice buenas noches, bienvenido, doctor Miguel Navarrete. Muchas gracias por su participación y aporta a este taller. Sí, padre, tiene toda la razón. Gracias al doctor, porque pues él amorosamente nos está compartiendo con nosotros este tiempo y nos va a regalar mucha información para todos. Ustedes saben que hoy nuestro en vivo es Reconcíliate con tus memorias. Entonces, vamos a seguir compartiendo, por favor. Compartan con la flechita que tienen en la parte de abajo, hay una flechita, desde ahí comparten con sus conocidos para que más personas hoy se lleven toda esa información tan bonita que les vamos a compartir. Entonces, por favor, vayan compartiendo, les vamos a dar unos minuticos. Yo les estaba diciendo, Doc, que usted, de su propia boca, nos contara un poquito, porque yo les estaba comentando que usted es odontólogo neurofocal. Entonces, quiero que usted amablemente nos comparta qué es la odontología neurofocal mientras que van llegando más personas. Buenas noches para los que van llegando. Buenas noches. Eh, para quienes no han oído nunca hablar de la odontología neurofocal o la nueva medicina oral, es la relación que tiene cada diente con un órgano del cuerpo y con una emoción, quien lo creyera. Hasta la caries dental es el producto de una emoción, la causa es emocional.
todas las patologías del ser humano atraviesan vertical y horizontalmente las emociones y los sentimientos. Entonces, además de tener la formación y haber educado y formado más de 5.000 odontólogos en este país, tengo la fortuna de haber estudiado la medicina biológica y la medicina biológica con base en la medicina tradicional china. Todos nuestros tratamientos y todas nuestras operaciones las hacemos basados en la medicina tradicional china y lo trabajamos con la medicina biológica, o sea, buscando la autobiorregulación del individuo. No utilizamos, por ejemplo, remedios químicos ni alopáticos, sino utilizamos remedios homeopáticos y trabajamos el ser humano con una visión integrativa. Holísticamente manejamos al ser humano. Entonces, además de las patologías, además de las enfermedades, buscamos permanentemente cuál sería el origen psicoemocional de cada patología y ayudamos a que las personas los encuentren y trabajen su proceso. O sea que no somos sanadores, yo personalmente no soy sanador, trabajo de la mano de Dios, soy un instrumento entre Dios y mis pacientes, pero soy un acompañante de los seres humanos que interactúan conmigo para ayudarles a encontrar el origen psicoemocional de sus patologías. Eso es lo que hago permanentemente. Sí, exactamente. Y les quiero compartir que desde esa experiencia y ese conocimiento que tiene el doctor Miguel Navarrete, a mí personalmente me ha podido ayudar de muchas maneras. Como dice él es un instrumento de Dios. Él es un instrumento que Dios con el que Dios nos ha bendecido. Gracias. Y yo aquí abiertamente le doy las gracias a mi doc porque él sabe que con todo su conocimiento y experiencia me ha ayudado mucho, me ha servido mucho y de verdad de corazón le doy las gracias, doc. No, muchas gracias a ti por tu deferencia. Siempre puedes contar conmigo. Personas como tú que son capaces de dejar su trabajo que han hecho durante muchos años, como es el caso tuyo, perdóname que lo cuente públicamente, Con tu mis niños. trabajo como con tus niños y, y, y dedicarte ahora a ayudar a eso, a la autosanación de los seres humanos, ayudándolos a encontrar su origen psicoemocional, es muy hermoso. Tú como psicóloga, entonces por eso me motivé mucho más a venir a este conversatorio porque es muy enriquecedor. Y lo que vamos a hablar hoy no va a ser nada científico, o es científico, pero no lo vamos a tratar con palabras científicas, vamos a tratarlo de la forma más común y corriente para que todos lo entiendan. Sí, mi doc. Definitiva, Así, definitivamente, Andreita, yo comienzo estas charlas de psicoterapia con una frase, me perdona el auditorio, un poquito grosera, pero la voy a decir. Así como el papá y la mamá lo pueden ayudar a uno en la vida, igualmente lo pueden joder. sí, ya se le he escuchado muchas veces. Entonces, esto que yo digo es así, yo lo siento y lo he vivido así. En los últimos 10 años me he dedicado a esta parte de la psicoterapia. Cuando yo entendí que lo que yo hacía era una psicoterapia, le dio muchísima más emoción. Y la gente cuando llega le preguntan a mi asistente, pero este tipo no es dentista, ¿de qué va a hablar de emoción y de qué va a hablar de biodescodificación? Pero cuando nos adentramos en el tema, comenzamos a entender que somos seres humanos holísticos, integrativos. Sí, totalmente. Yo no le puedo decir a un paciente, hágame un favor, déjeme la diabetes en la sala de espera y dígale a los dientes que sigan. Yo tengo, Completito. yo tengo que tratarlo como paciente diabético, como paciente hipertenso, como paciente hipotiroideo, cualquier patología que el paciente tenga no la podemos dejar en la sala de espera y hacerla seguir.
Pero hay tres pilares de lo que nosotros hacemos. Primero es el sentido de pertenencia de la persona que viene a buscar su autosanación, porque es el paciente el que sana a sus memorias, es el paciente el que sana sus patologías, y detrás de toda enfermedad hay una parte energética que no está funcionando bien, y eso hay que manejarlo. Nosotros los seres humanos, Andreita, vivimos en toxina. Hay un área de la medicina biológica que trabajamos que se llama homotoxicología, y es las toxinas, valga la redundancia, que intoxican al ser humano. Entonces tenemos tres tipos de toxinas: exotoxinas, endotoxinas y psicotoxinas, que son las que vamos a tratar hoy. Sí. Las exotoxinas es cuando yo salgo, me monto en el Transmilenio, tengo el humo de los carros, los pitos, la congestión, toda la parte que afecta a mi sistema nervioso, el miedo, la percepción de inseguridad, como dice la alcaldesa. Todo esto genera unas exotoxinas. Las endotoxinas son las mismas que el cuerpo hace internamente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que almorzar a las 12:30 y tomo el pelo a mi cuerpo, los líquidos que se forman a nivel del intestino perforan la mucosa y hago una úlcera gástrica. Esas son las que se desarrollan dentro del organismo. Exactamente. Entonces, el paciente o la persona no come a la hora que es, eso no es bueno. Entonces, tenemos un médico en nuestro diplomado que cuando termina, después de 3 días de hablar con los médicos y los profesionales y los odontólogos que se forman con nosotros, él dice, después de 3 días de conferencia, Andreita dice, espero que se queden con tres cosas, y creo que se pagaron los 3 días. Primero, coma bien, y comer bien es comer a la hora que es, masticando lo líquido y bebiendo lo sólido. Esta frase suena rara, pero así debe ser. Es de la medicina tradicional china. Primero, coma bien. Segundo, haga ejercicio. Y tercero, no joda. No joda. No joda. No joda a su mamá, no joda a su papá, no joda a sus hijos, no joda a su marido, no joda a su mujer, no joda. Lleve la vida y lleve la fiesta en paz. Y esto parece jocoso, lo es, pero es la realidad de la vida. Viva y deje cambiar a las personas, y sobre todo a nuestros familiares, que nosotros los elegimos para formar parte del clan. Que es un aprendizaje bastante duro, ¿no, Doc? Muy duro. Y dentro de nuestra consulta tenemos unos cuadros donde hacemos el nexo familiar, tanto primario, digo papá, mamá, hermanos, tíos, como el nexo familiar secundario, esposo, esposa, hijos, y ellos son del mismo clan, y nosotros escogimos venir a ese clan. ¿Quién lo creyera? Nosotros escogemos el marido, la Doc, mujer. explíquenos un poquito usted, ¿por qué usted dice que nosotros escogemos a nuestro marido, a nuestra pareja y nuestros hijos nos eligen a nosotros? Exactamente, y nosotros escogemos nuestros padres, porque hay un periodo de tiempo, en cierto sentido, que es cuando nuestros padres se unen físicamente, espiritualmente, emocionalmente, y deciden procrearnos. Yo jocosamente le digo a los pacientes, por ejemplo, que el papá se llame José y la mamá María. Yo les digo, jocosamente les digo, cuando María y José se estaban echando el polvito, usted decidió entrar ahí, le pidió al Altísimo venir a entrar ahí y gestarse en ese vientre y pertenecer al clan, a la familia, al linaje, a la estirpe de donde usted es. Exactamente eso, así lo hace la vida.
Y tú lo sabes, Andreita, que uno hace un compromiso, un contrato de amor antes de venir a la tierra. Y lo Totalmente. y lo hace con su papá, con su mamá, con su marido, con su esposa, con sus hijos y con la gente que lo rodea, hasta con los colaboradores del trabajo de uno, con sus alumnos, con sus pacientes. No nos encontramos por accidente. Todos los seres humanos nos tenemos que encontrar en una fila media hora con uno, 10 años con el marido, 30 con el otro, 6 meses con el compañero de trabajo, con un novio 8 meses, con una novia. Todos los seres humanos no nos encontramos por accidente, nos tenemos que encontrar porque antes de venir hicimos un pacto de amor con esas personas. Por eso, cuando la gente está atribulada y está angustiada con su papá o con su mamá o con sus hermanos o con sus parientes por una relación tortuosa o un poco tóxica, lo que debemos hacer es ayudarles a que encuentren el origen psicoemocional, a que entiendan que hay un contrato de amor y ayudarlos a aliviarlo para que empiecen a sanar. Entonces se hacen unos rituales, se hacen unas visitas, unas cartas de sanación, se hacen unas visitas al cementerio, es muy Y lindo ver cómo aquí es donde nace el tema del en vivo de hoy, Doc. Ahí yo creo que nace en esta parte que usted está mencionando, porque digamos que toda esta información, todas estas personas que nosotros elegimos en algún momento, que con las que íbamos a relacionarnos en este plano terrenal, nosotros fuimos los que elegimos eso. Y pienso que eso hace parte de ese proceso que cada quien tiene que vivir. O sea, eso no es coincidencia, ni es un accidente, sino sencillamente es parte del proceso que cada quien tiene que vivir aquí en este plano terrenal. Entonces, cuando usted nos habla, Doc, de reconcíliate con esas memorias, creo que aquí es donde nace el tema, pues porque toda esa información la tenemos en nuestro subconsciente, toda esta información no la estamos iniciando en ese momento, sino la traemos impregnada en nuestro subconsciente. exactamente. A veces yo le digo a la gente, venga, ¿cuánto hace que no habla con su papá? No, yo no quiero hablar con ese señor. Entonces yo le digo, sutilmente le digo, mira, tú sabes que tú escogiste tu papá y tu mamá. Y hay gente que me dice, no, yo qué voy a escoger un tipo como ese, doctor, no, yo no. Sí, hay gente que no acepta. Y no porque tenga que aceptar, sino que con el tiempo va cayendo en cuenta. Entonces yo le digo, bueno, listo. Usted no quiere visitar a su papá, le propongo algo. Hagamos una carta terapéutica, la llamo yo, una carta sanadora. Y escríbale a su Ajá. papá, pero comience diciéndole, gracias papá por haberme dado la vida. Y ahí en ese momento comienza uno a hacer algo que le permite borrar las memorias y es honrar a los padres. A los padres. Y no lo digo yo, lo dice por ahí un libro muy importante que lo llaman la Biblia. En Honrar a padre y madre. su cuarto mandamiento dice honrar a padre y madre. Pero si tú comienzas honrándolos en la línea de los masculinos y honrándolas en la línea de los femeninos, ¿por qué digo esto? Mire, acabo de ver una paciente en estos días que me decía, doctor, hubo mucho sufrimiento en mi familia, mucho maltrato a las mujeres, mucha violación, entonces quiero honrar a las mujeres de mi familia. Entonces le dije, comienza por tu mamá, comienza por tu abuela, por tu bisabuela. Y yo no creí que esta mujer lo tomara tan hermosamente que terminó, Andreita, así como tú lo tienes ahí atrás, haciendo un árbol genealógico, que de ahí lo estamos viendo muy hermoso, y puso la foto de la mamá, la foto de las hermanas, de las tías, de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, y comenzó a contar la historia de cada una. Te voy a dar un ejemplo. Hubo una abuela que vivía en el pueblo de Nemocón y el papá y la mamá hacían almuerzos en un restaurante y entonces le dijeron
vaya, llévele el almuerzo al señor alcalde. La chinita tenía 14 añitos y para ella, pues imagínense esa honra de uno a los 14 años en un pueblo, poderle llevar el almuerzo al señor alcalde. Pues el señor alcalde, ni corto ni perezoso, enamoró a la chinita y le hizo 8 hijos. Eso no importa el número. ¿Qué tuvo que vivir esa abuela para haber tenido 8 hijos? 7 se criaron y uno murió. ¿Qué tuvo que vivir? Pero el señor alcalde en esa época, como no había celular, ni habían redes, uno no sabía qué hacía la gente, ese señor alcalde tenía esposa en Ibagué y esposa en Cali. Entonces imagínate al maltrato que se sometió esa niña de 14 años que quedó embarazada siendo una niña y tuvo 7 hijos del señor alcalde, y para el papá y la mamá de ella era una honra que el Una señor honra. alcalde General. hubiera intervenido el vientre de la niña con su semen. Eso es maltrato en todos los niveles. Entonces yo le dije a la paciente, habla con tu abuela. Y la abuela le contó una historia y ella hizo la historia visible, hizo visible la historia de la abuela con los otros hermanos. Eso es un método para honrar a las mujeres y para sanar el árbol, porque alguien lo quiere hacer. Ay. ¿Por qué digo yo Doc, esto? Porque es que nos aquí me están estamos escondiendo preguntando, las cosas. Doc, me pregunta Catalina, la carta sanadora que usted menciona, la carta que usted acaba de mencionar, que se hace para sanar, que usted dice que empezamos con la palabra gracias, ¿es similar a como se hace en las constelaciones familiares, Doc? Sí, sí es similar. Lo que la persona debe hacer es, si el papá o la mamá ha sido muy tóxico, porque hay unos papás que generan una relación tóxica y unos hijos con sus papás, yo mando, sugiero un ritual. Si no ha sido tan traumático, tan tóxico, con una velita blanca que escriba la carta. Y luego, si ha sido un papá muy tóxico, le solicito que lo haga con una velita roja y que escriba en la carta todo lo que usted tiene de resentimiento con su papá. Y le diga, mire papá, a mí no me gusta que usted haga esto, a mí no me gustó cuando usted se separó de mi mamá, no nos gustó enterarnos de que usted tenía más hijos, ¿sí me hago entender? Decirle todo lo que su corazón siente, si tiene que llorar, lloras, lo que tenga que hacer. Y luego se hace el ritual que se quema la cartica y se manda en un sitio donde corra agua para ya desprenderse uno de eso. Y usted no se imagina, Andreita, la sanación que se logra haciendo este ritual. Lo digo porque por experiencia los pacientes me lo comentan y han vivido unas cosas muy hermosas. Lo mismo si el papá o la mamá ya han muerto y no tuvieron oportunidad de decirle en vida las cosas, yo le digo, vaya al cementerio y hable con su mamá y dígale, le agradezco la vida, pero no me gustó que usted me hubiera maltratado, que me hubiera tratado así. Andreita, hay papás que violan a sus hijas. El Total. incesto, el incesto en este país y en todas partes es de una importancia en las estadísticas impresionante. Entonces, de universidad que me piden una cita de descodificación y cuando estamos en la consulta comienzan a llorar y le digo, ¿yo qué pasa cuando te hablo de tu papá? ¿Por qué te pones así? Y entonces yo comienzo a indagar muy sutilmente y le digo, ¿te violó? Sí, doctor. Desde que tenía 3 años, 4 años, ¿me hago entender? Entonces, si el papá está vivo, le digo, ve y hablas con tu papá y dile que tú no olvidas lo que él hizo, que te sientes muy mal, pero que lo perdonas, que no lo vas a juzgar, porque eso es otra cosa de la forma como uno puede sanar el árbol, no Es no. juzgando ni señalando, sino perdonando. Y esto, Doc, aquí hago un paréntesis y le pregunto para que a las personas les quede un poco más claro.
Cuando usted habla de esta carta, que es una herramienta sanadora, es una herramienta que nos permite sanar esas memorias, esas situaciones que aún nos causan dolor y que traemos a nuestra vida día a día, en nuestro diario vivir, traemos esas memorias que están ahí guardadas como represadas como dolor, como errores, como que nos hacen vivir de una manera pues angustiosa. Usted cuando habla de esa carta, aclárenos, Doc, aquí. Esa carta no es necesario que la persona esté con uno, no es necesario No, tener a la persona, porque muchas personas ya habrán fallecido exact- o quizás no tenemos contacto con estas personas. No es necesario, aunque se podría hacer, como usted acaba de manifestar en este ejemplo de la niña a la que el papá violó, que ella podía ir a encontrarse con su papá y de manera de cara a cara poderle decir con amor, no te juzgo, te perdono y gracias porque tú me diste la vida, porque en realidad ese padre, independientemente de sus acciones, le dio la vida a esta persona. Entonces, esa carta se puede hacer, no es necesario tener a la persona de no, frente, es no, importante. no porque, por ejemplo, hay gente que me dice, no, yo con ese señor no quiero hablar. Y es válido. O me dicen, no, yo no voy a ir al cementerio, doctor, a hacer eso. Entonces yo le digo, haga una carta y hágala tranquila o tranquilo, despacito, y sienta, diga, exprese todos esos resentimientos que usted tiene, porque Andreita, si uno no hace eso, somatiza y se enferma. Es- Totalmente. te voy, te voy a dar una definición de lo que es cáncer para el doctor Rich Hammer de la nueva medicina germánica, para que lo busque. Escucho. ¿Se escucha? Sí, claro, lo Ok. escucho. Cáncer es el resultado de un conflicto emocional no resuelto, inesperado, vivido en soledad. Doc, muy bonita reflexión. Yo le voy a hacer una pregunta acá para que las personas vayan asimilando esta información tan importante que usted nos transmite y es la carta inicialmente la intención de esa carta, Doc, que es una herramienta muy bonita, yo la hice cuando lo conocí a usted, usted me alimentó con esta herramienta tan bonita que es la carta, Doc. La carta inicialmente la intención de esta carta es para sanarme. Exactamente, para expresar eso que tengo allá adentro y sacarlo. Mira, el solo hecho, por ejemplo, que una persona vaya a tu consulta y hable contigo, que tú le digas, habla tranquilo, lo que Estás se habla aquí es de aquí, esto no lo oyendo. vamos a compartir con nadie. Desde el punto de vista de sanación. El solo hecho, Andreita, que una persona comience a hablar, a contar, a expresar, ya comienza a sanar. Y comienza a Entonces, sanar. al escribirlo en una carta, es una herramienta muy importante para ir diciendo lo que uno siente. Y hay personas que me dicen, no, eso fue terrible, lloré, lo hice como en 4 tiempos, recordé cosas que no me acordaba. Te voy a contar algo, una infidencia personal. Cuando yo le hice la carta a mi padre, me salieron 12 hojas por lado y lado, o sea, 24 páginas. Sí, claro. Él vino a mi consultorio, tuve la oportunidad de leérsela y él se fue transformando a medida que yo le leí la carta. Y cuando terminé, le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, hay cosas de las que no me acordaba, te agradezco mucho. Y ese día, Andrea, abracé a mi papá y lo acaricié, porque mi mamá le decía a mi papá, oiga Francisco, acaricie a los muchachos, consiéntalos. Y él decía, los varones no se acarician ni se consienten, Dios. porque se vuelven maricas. Y viera usted, Andreita, lo marica que salí yo, ¿me hago entender? Desde Sí. entonces yo puedo acariciar a mi papá y abrazarlo y decirle te amo.
Y yo le digo a mi hijo varón, a mis hijos varones, te amo, papito, te amo, cuenta conmigo, te sí, amo y lo acaricio y le cojo la cara y le cojo el pelo a mi hijo y eso no los vuelve nada, los vuelve más hombres, el amor, porque es los vínculos. exactamente. Entonces, Yo aquí hago un paréntesis, Doc, y es, esta información que usted nos transmite tan valiosa, tan amorosa, reconocer que esto no es únicamente para sanar en nosotros o en las personas una enfermedad, porque como bien lo dijo el doctor, las enfermedades, los dolores que sufrimos nosotros físicamente están estrechamente relacionadas con nuestras emociones, por supuesto que sí. total, Pero cuando yo hago esa carta o cuando yo implemento alguna herramienta sanadora, en este caso estamos hablando de la carta, pero vamos a seguir hablando de muchas otras herramientas que existen. Esta es una herramienta tan sencilla que tenemos a la mano que es escribir. Escribir. Cuando no tenemos a esa persona, no la tenemos cerca o ya falleció, está en otro plano, no interesa, hagan la carta, porque esto es, como dijo el doctor, esta es una manera de sanar toda esta información que nos está lastimando, que nos está causando quizás una enfermedad, nos está causando dificultades, por así llamarlo, para podernos relacionar, para poder tener una pareja, para poder tener un matrimonio, una pareja, una familia sana, para poder trascender como seres humanos, para poder tener una relación bonita, como lo acaba de dar en el ejemplo el doc con su padre que está vivo, y él lo hizo de una manera, él escribió su carta y pudo sanar muchas cosas que estaban ocurriendo en su vida, pero también sanó la relación con su claro, papá, y eso hace que desde esa reconciliación, esa herramienta tan hermosa que se hace desde el amor, desde la gratitud, desde la reconciliación, desde el perdón, o sea, se crea un vínculo o se renueva un vínculo que aquí se había roto, que era entre padre e hijo, y se renueva independientemente que nuestros seres queridos ya no estén en este plano terrenal, no interesa, pero eso hace primero que esa información, eso se limpie en mí, se sane en mí toda esta información, porque recuerden que lo que uno trabaja en uno, también se sana en las demás personas de su entorno. otra herramienta, Andreita, es el poder de la oración. Independiente de la oración que el paciente haga o la persona haga, es tan válido el Padre Nuestro como la oración Hoponopono de sanación. Yo personalmente, hace muchos años, me regalaron la oración Hoponopono de sanación y yo se la comparto, se la regalo a todas las personas que interactúan conmigo, porque la oración Hoponopono de sanación tiene tres momentos. Un primer momento donde habla precisamente del tema. No le escucho. ¿Sí me escuchas bien? Ya, 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 ya. Juan, Ya. eh, el Hoponopono tiene Mm, mm. No, un doc, momento que habla sí, sí, de la ya. perdóname un segundo, Andreita, para escuchar el celular. Está- espérate, porque entonces la primera parte de Bueno, la oración es la relación con los ancestros. La oración dice, si yo, mis parientes o antepasados te ofendimos a ti, tus parientes o antepasados en hechos, palabras, obras y acciones, desde el comienzo de la creación hasta hoy, te pedimos perdón. deja que esta oración limpie. Sí. No, no, conecte su celular porque La segunda parte de la oración tiene el mantra del siento, perdóname. tranquilo, doc, tranquilo. ¿Cómo me dejaste? Okay. Ya tenemos batería. Ahora sí, ya. Ahora sí. Entonces, repito, la oración
No, Doc, usted se le está quedando Tres allá su momentos. internet. Un primer momento que es con los ancestros mantra. ¿Me estás escuchando? Sí. Ahí sí lo escucho. El primer momento es con nuestros ancestros, Con los ancestros. es desde nosotros, desde invocamos a nuestros ancestros para pedir perdón. Limpiar y purificar. El Ujú. segundo momento es el mantra de la oración que dice, lo siento, perdóname, gracias, te amo. El tercer momento es el yo soy, mi relación con la divinidad. Yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy armonía, yo soy abundancia, eso hay que repetirlo y decirlo. Gracias, Padre, porque hecho está. Entonces, para mí, esa herramienta de la oración de Hoponopono, de sanación, ha sido muy favorable, muy hermosa. Hace 3 meses vino, 4 meses vino Mabel K., que es una señora argentina, que yo recomiendo, que ella anda promocionando la oración del Hoponopono a nivel internacional con el suelto y confío, y tuve oportunidad de compartir con ella. Vinieron como 500 personas al auditorio de las Belemitas y pudimos hacer un testimonio y algo hermoso. Entonces, invito a las personas que nos están oyendo a que tengan en cuenta la posibilidad de esa oración. Pero vuelvo y repito, no importa qué oración sea, es el poder de la oración. Y he visto personas sanar espiritualmente, sanar corporalmente y mentalmente con la oración del Hoponopono de sanación. Es que Entonces, eso es un diálogo, ese es un diálogo, Doc, entre nosotros, entre tú, ser humano, y Dios, la divinidad. Es un diálogo que hacemos, es un diálogo íntimo, un diálogo interno, un diálogo con la divinidad. Es lo que nos nace manifestar. Lo que pasa es que esta herramienta del Ho'oponopono pues es una herramienta muy bonita que resume muchas cosas, como resume, aquí en esta herramienta está incluida la palabra reconciliación, perdón, amor, gratitud, que es un poco el resumen de todo lo que hemos estado hablando. Y yo le cuento aquí, Doc, yo le subí un videito hace un ratico con la oración del Ho Oponopono y como digamos que eso tiene una interpretación, cada quien le da la interpretación que quiere, pero lo cierto de esta herramienta sanadora es que esta herramienta, primero, esta herramienta es para todo el mundo, esta herramienta es universal, esto no interesa en qué creemos, no interesa la religión, nuestras creencias, esto no interfiere en absolutamente nada porque es un diálogo con Dios, es un diálogo con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y segundo, pues la interpretación o a lo que esta herramienta hace referencias a la gratitud, al perdón, a la reconciliación y el amor, pues que esto no está escrito en ninguna parte para ninguna religión específicamente o para algunas creencias. Son 4 palabras hermosas y maravillosas que hacen parte de la vida de todos los seres humanos de la Tierra, de todo el universo. Entonces, este es el Ho Oponopono. Yo le quiero preguntar, Doc, aquí, que cuando nosotros decimos reconcíliate con tus memorias, ¿cuáles son esas memorias? ¿A qué hace referencia esas memorias? Primero. Segundo, ¿en dónde están esas memorias, Doc? las memorias están en el inconsciente. Uh -huh. El inconsciente, los seres humanos somos mente, espíritu y cuerpo. Y mira el porcentaje, Andreita. 80% espíritu, 15% mente y 5% cuerpo. Imagínate. Sí. A mí me da risa. Y a veces, ¿a qué le damos más importancia, Doc? ¿A qué le damos más relevancia Por en eso, este mundo? por eso te iba a decir, yo a veces, no siempre, veo personas en un gimnasio 2 y 3 horas sudando con una botella de agua, pero espiritualmente vueltos nada. Entonces, así Sale usted tenga, con los músculos así, pero con este músculo apachurrado, con este músculo. exactamente, exactamente, tiene lo que llaman las chocolatinas, pero derretidas. Sí, Y mentalmente, literalmente.
y mentalmente están en otra cosa. Y oigo gente dándole gracias a Dios todo el día y bendiciendo a todos los demás, pero algunos muy alejados de la verdadera divinidad. Y lo que tú dices es cierto, independiente de la creencia, la religión, lo que tú tengas es una relación con tu Dios, con la divinidad, con el guía espiritual, porque todos los seres humanos, Andreita, en mayor o menor grado, debemos tener un guía espiritual. Sí, ¿Sí? El espíritu le ordena a la mente y la mente le ordena al cuerpo. Por eso es que totalmente. por eso es que se somatizan. Digo a mis pacientes cuando me dicen, no, yo tengo diabetes, que es de las que más frecuencia hay en Colombia. Entonces yo les digo, yo no le pregunto por qué tiene diabetes, yo le pregunto por qué hizo diabetes, Totalmente. porque uno hace la enfermedad. Entonces, normalmente no voy como a cuadrar o cuadricular las patologías. Normalmente diabetes es lo que pudo haber sido y no fue. Diabetes es falta de dulzura, pero no Está solamente, relacionado, ¿no? sí, claro, pero no es solamente falta de dulzura porque no se la dan en la casa, alimento y que no quiere recibir la dulzura. Si yo soy diabético, si yo estoy diabético y los que me rodean a mí me quieren dar amor, dulzura, ternura, Y no lo pero yo, permito. pero yo no la quiero recibir para hacer que todos los demás que me rodean se sientan mal, pues me enfermo, me vuelvo insulino dependiente y me muero. Pero Hago un el que paréntesis acá, Doc. Hago un paréntesis acá con eso tan hermoso que usted acaba de decir. Y es, no quiero llamarlo así, cada quien interpreta las cosas como las quiere interpretar. Eh, pero digamos que esta parte que hablamos, hemos dado dos herramientas que las vamos a dejar muy explicadas y una es la carta sanadora. Y otra muy hermosa, maravillosa, es la oración. En este caso hemos hablado del Ho'oponopono. Yo no quiero llamar a la carta, al Ho'oponopono y a tantas otras herramientas que existen, no lo quiero llamar una fórmula mágica para sanar lo que hay en cada uno. Pero sí quiero decir que está comprobado que estas herramientas sanan de verdad. Entonces creo que usted que nos acaba de compartir esta información y la tenemos a la mano porque es que no nos la están vendiendo, no la tenemos que ir a buscar en otro universo, en otro lugar del mundo. La tenemos a la mano. La carta es algo muy sencillo de hacer. Lo que pasa es que debemos tener voluntad porque es ahí donde yo empiezo a pensar cuál es la realidad que quiero para mi vida, qué es lo que quiero sanar, quiero continuar escribiendo esta película, esta historia de mi vida de esta manera. Entonces, de una manera consciente, tengo que hacerme responsable de lo que estoy viviendo, de esta vida, como dijo usted. Yo elegí ser diabético, elegí esta enfermedad, esta situación. Yo soy el que elijo porque Dios nos dio la libertad de decidir, de elegir qué vida queremos. Entonces, cuando usted nos habla de la carta como herramienta sanadora del Ho'oponopono, pues digo yo, Dios, tenemos esa herramienta, esas herramientas y tantas otras herramientas, pero la más hermosa que usted la mencionó, la nombró oración, conversación con Dios, con la divinidad. ¿Por qué nosotros teniendo estas herramientas, Doc, no nos hacemos conscientes y podemos, y por eso digo, no quiero utilizar la palabra mágica, pero sí podemos sanar en nosotros cosas que nos están ocurriendo, situaciones o como lo interpretamos nosotros, problemas, enfermedades, errores, que decimos estos monstruos me están comiendo, pero creo que desde nuestro amor, desde el amor propio, porque yo creo que algo muy importante en la vida de cada quien es tener amor propio, porque cuando tú te amas, te respetas, te valoras y eres consciente de que te estás causando un daño, pues sencillamente si tú te estás causando ese daño, tienes que ser responsable también de qué vas a hacer para enmendar esto que te está pasando en la vida, para corregir, para rectificar, que es un poco de lo que nos habla el Ho'oponopono, Doc, ¿cierto? así es. Y vuelvo y repito, se somatizan
las emociones se somatizan. Y si yo tengo un resentimiento con mi padre, con mi esposo, con mi esposa, y no lo sano, se repite. La descendencia lo recibe hasta la quinta y cuarta generación, dice en la Biblia. Entonces yo pienso que vinimos al mundo a trascender. Y yo le pregunto a la gente, ¿a qué vino usted al mundo? No, que es que yo quería ser profesor. Sí, ok, no, a mí no me importa qué profesión tiene usted, ni qué género tiene usted, ni qué piensa, me interesa qué siente. Y la herramienta más hermosa para sanar cualquier patología, endotoxinas, exotoxinas o psicotoxinas, es el amor. Sí, total, Usted es capaz de total. ir a abrazar, usted es capaz de ir a abrazar a su mamá que tiene tanto problema con ella, por el lado del corazón, que es la abrazoterapia que también compartimos, ¿te acuerdas? Y decirle, Sí, madre, te amo, perdóname si te lastimé. Eso sana, eso es sana. sanador. Oiga, ¿y qué pasó con el dolor que tenía en el hombro? No, ya me pasó, doctor. ¿Y qué pasó con el dolor que tenía en la clavícula, en los codos? No, ya me empezó a pasar. Ya estoy durmiendo mejor, ya no tengo insomnio. Simplemente con abrazar y decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo, decir, mamá te amo, papá te amo, esposo te amo, esposa, y comenzar a entender al otro y sobre todo a respetarlo, porque a veces queremos que el cónyuge sea como yo quiero formarlo o formarla. Tengo pacientes que me dicen, ay, es que yo ya estoy cansado, doctor, porque mi esposo no hace sino tomar todos los fines de semana y se enrumba y qué tal. Y yo le digo, someramente le digo, discúlpame, ¿dónde se conocieron? En una taberna, doctor. No tengo más preguntas, su señoría. Totalmente. ¿Sí me hago entender? Doc, usted acaba de decir algo que quiero que nos amplíe este pedacito que usted dijo, esta parte, y eso usted dijo, las memorias, esta información, las enfermedades, las memorias son toda la información que tenemos aquí en nuestro subconsciente, llámese como se llame, ¿sí? Llámese creencias, llámese miedos, llámese enfermedades, llámese lo que se llame. Usted dijo, esas memorias se heredan en la cuarta y hasta la quinta generación. Entonces, cuando hablamos de, puedo hablar yo como ejemplo, hablamos de mi tatarabuela y empezamos a traer las generaciones hasta la presente, o sea, yo tengo ya un hijo, es probable, como usted lo menciona, que esas memorias las vengamos copiando porque nos las han heredado generación tras generación. Cuando usted habla de la cuarta, quinta generación, quiere decir que cuando yo me vuelvo consciente, Doc, ¿qué hago con esa información para que yo tengo un hijo ya que en algún momento, si él lo elige, se va a casar o va a hacer su vida o bueno, lo que él elija hacer? Entonces, si yo soy consciente en este momento como mamá y tengo esta información del Ho'oponopono, de la carta y de tantas maneras de sanar estas memorias, este dolor y desde el amor poder transformar toda esta realidad, toda esta información, Doc, es posible que yo pueda romper, como dice la oración de Ho'oponopono, cortar esto, bloquear esa energía negativa, transmutarla y que eso se devuelva para mí como energía pura, como luz pura, y que como esto viene digamos, a revivir en la vida de mis futuros descendientes, de mis nietos, de mis bisnietos, de las generaciones que vienen aquí adelante mío, Doc. Eh, Hay que cortar esas cadenas. Hay algunas sectas religiosas o algunas religiones que hablan de cadenas, Ah, que sí, hablan, claro. que hablan de maldiciones. Eh, ¿Cómo ayudo yo para que mi hijo y mi nieto no termine haciendo lo mismo del papá y el abuelo? Comienzo honrando al papá y honrando al abuelo. Pero
esa parte no es fácil. Ujú. ¿Cómo se honra? Hágale caso a su papá. Tenga en cuenta lo que su papá dice. No ignore a su papá. Venga, hablemos con su papá. Hable con su papá. Acarícielo, béselo, dígale que lo ama, porque el papá también puede estar lleno de miedo. Es otra, Solamente hay dos. es otra historia, ¿no? Otra historia. Es, 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 es un ejemplo de que existen solamente dos emociones, Andrea. Miedo o amor. Mire a ver en qué lado se hace. Sí. Porque el miedo te llena de patologías, el miedo somatiza úlceras gástricas, el miedo somatiza cánceres, el amor no somatiza tantas cosas El y amor deja que las cosas, cura todo, como dice la canción. sí, señora. Entonces, yo veo bisabuelos alcohólicos, abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico. Si yo no Venga, corto, Dios nos ampare, el nieto y el bisnieto van a ser alcohólicos. Esas son como las memorias que hay que borrar, que hay que quitar. Acuérdate que la mente, sobre todo la mente, inducida por el espíritu, por el inconsciente, es la loca de la casa y es la que somatiza. Entonces, sí. tengo un problema de miedo. Listo. Coja el riñón y esbárátelo. Entonces hace una patología renal porque el señor o la señora está llena de miedo, se le aflojan los dientes anteriores, y bueno, una cantidad de cosas que pasan. Menstruación. Hay niñas que tienen una menstruación dolorosa, abundante, irregular, y uno la busca y está relacionada con las abuelas, con las cordales, increíble. Yo, a mí me dice el médico, tengo una paciente con problemas geniturinarios, inmediatamente pienso, tiene cordales incluidas o algún diente incluido hasta que no se demuestre lo contrario. Sí. Otro ejemplo que quiero dar, osteoporosis. Los huesos, Andreita, tienen que ver con la emoción y con dos emociones que te voy a compartir. Autovaloración, autoestima y desvalorización. La mayoría de personas que tienen osteoporosis son las mujeres. Hay Sí. hombres con osteoporosis, pero la mayoría son mujeres, sobre todo mujeres en la época de la menopausia, porque el hecho de no tener menstruación en el inconsciente la hace sentir como ya no soy reproductiva, ya no puedo gestar hijos, ya no soy la mujer que era. Entonces se deprime, viene la depresión y hacen osteoporosis muchas mujeres por el tema emocional. ¿Sí? Pero esto puede ser una información que yo he copiado, que yo he heredado de Claro, mis abuelas, de mis abuelas, y no exactamente. También, la veo, ¿no? Porque pasa también que no vemos la información, no la vemos, o sea, muchas veces nos encontramos con esta enfermedad, bueno, como usted la llama, y decimos, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué es lo que tengo? O cuando las mujeres tenemos, por ejemplo, ovario poliquístico, bueno, tenemos tantas otras patologías, pero ¿qué pasa cuando yo digo, pero no soy yo, pero yo me cuido, pero yo como bien, yo hago deporte, yo no tengo nada, yo no sé qué, esto puede ser heredado, ¿cierto, Doc? cuando una paciente me dice a mí, tengo ovario poliquístico, yo le pregunto, ¿cómo se llama tu papá? Fulanito de tal. ¿Cuántos hijos tiene por fuera? ¿Usted cómo sabe, doctor? ¿Es ovario derecho o ovario izquierdo? Porque si es el ovario derecho, tiene que ver con su papá. Total. Si es el ovario izquierdo, tiene que ver con su mamá. ¿Me hago entender? O sea, lo que quiero decir es que, volviendo al inicio de la charla, Ay, todas las patologías del ser humano, tanto espirituales como mentales y como físicas, atraviesan vertical y horizontalmente las acciones y los sentimientos. Esos sentimientos de culpa, Andrea, generan unas patologías, esos sentimientos de incapacidad,
Ese quedarme callada, no decir lo que siento, Me guardo todo. genera problemas aquí en la tiroides, en el cuello, en el chakra número 3, en el chakra número, ese vendría a ser el cuarto, y también el quinto, el del corazón. Claro, porque nos estamos guardando todas esas emociones, las estamos represando, no las manifestamos de ninguna manera porque estamos acostumbrados a tragarnos toda esa información. De ninguna manera manifestamos nuestra incomodidad, nuestro dolor, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nos las guardamos por evitar conflictos con el otro y nos comemos todo eso y estamos alimentando enfermedades en nuestro cuerpo porque estamos somatizando todo esto que no lo manifestamos de ningún. Pero eso pasa también, Doc, no solamente cuando yo no manifiesto mi inconformidad en una situación hacia mi pareja, hacia mi trabajo, y todo me lo guardo por evitar problemas, porque eso es otra creencia que tenemos que conservar la paz y la armonía, entonces me guardo todo para evitar un conflicto, un problema, entonces todo me lo trago. Pero también pasa lo otro, y es que muchas veces tenemos represado el amor, porque no estamos, como usted decía anteriormente en un ejemplo, no estamos acostumbrados a recibir amor. Eso así nos criaron desde niños. Esas fueron las herencias. Copiamos esa información de que lo que usted decía, por ejemplo, en el ejemplo que puso de su papá y usted, y eso pasa en muchas familias, que a los hombres no se tocan, no se abrazan, no se besan, porque los hombres, si se abrazan, si se les dice te amo, no son hombres. Y resulta y sucede que esa personita se acostumbró a no recibir amor en su casa, porque era un hombre. Se acostumbró a que el hombre es duro, no sufre, no siente, no manifiesta, no hay contacto, no hay un abrazo, no hay un beso, no hay un te quiero. Entonces, ha represado tanto esa necesidad de amar y de ser amado que también se enferma, ¿no? ¿Cierto? Claro, el 90% de hombres que no lloran, porque les enseñan del sitio, los hombres no lloran, somatizan en un cáncer. Las estadísticas son impresionantes. Andreita, tú no te imaginas, después de la pandemia, todas las patologías, no solo mentales, sino Sí. corporales, espirituales, que estamos teniendo los seres humanos. El insomnio, el insomnio, la gente está sufriendo de insomnio en la actualidad a consecuencia de la pandemia. Hay una cantidad de patologías que se están presentando en los seres humanos, fruto del espíritu y la mente, que se traducen en patologías corporales, resultado de haber estado encerrados. Uy, tenaz. Usted, ¿Y cuánta usted, gente sola, Doc? ¿Cuánta gente sola? ¿Cuánta gente no pudo recibir un abrazo? Mucha gente se tuvo que encerrar en un cajón y tolerarse y aguantarse lo que no se aguantó durante otro tiempo, porque era una convivencia y la convivencia 24/7 bajo el mismo techo es difícil. Y los papás que tenían que aguantarse sus hijos todo el día porque los mandan al colegio, pero en la pandemia les tocó aprender a hacer de todo, profesores, psicólogos, médicos, imagínense la situación. Pero imagínense la situación de aquellas personas que les tocó encerrarse sí, solos, no, y yo con yo. y pacientes que me dicen, yo salía de mi casa con esa cantaleta de señora a las 8 de la mañana y volvía a las 8 de la noche cansado y me acostaba. Ahorita me tocó durante muchos meses aguantármela todo el día y no podía salir a correr y viceversa, ¿no? Porque también hay Claro. hombres que somos cantaleteros. Pero yo digo, ¿quién se fijó en eso? ¿Cómo será, Andreita, que en este momento la medicina a nivel internacional está manejando una vaina que se llama síndrome post-pandemia Imagínense, y imagínense. habla de dolores corporales, dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, dolores articulares, musculares, insomnio, síndrome metabólico, fatiga crónica, la gente no se quiere levantar, Andrea. Totalmente. Aparece el día, 7 de la mañana, ya yo no me quiero levantar, no me quiero. Eso es un síndrome post pandemia. Claro. Y así como es físico, igualmente es espiritual, igualmente es mental. Entonces, hay que invitar a las personas, como dice la medicina ayurveda, a que vivan felices, que traten de vivir felices con lo poquito que tienen. Conocí una paciente que
vivía en el sur de la ciudad, tenía un apartamento que se llamaba enchapado en madera. En esa época era famoso los apartamentos enchapados en madera y con piso de parquet, me acuerdo mucho. Y ella ostentaba que su apartamento era así hermoso, pero un día dijo, ay, yo vivo al sur y por aquí no vive mucha gente especial, me voy para el norte. Compró un apartamento en el norte, con lo que le dieron del apartamento del sur, pagó la cuota inicial y después, ¿qué problema para pagar el apartamento? Somatizó tanto que hizo un cáncer en el estómago. La señora sufrió y sufrió y sufrió y sufrió abogados, embargos, terminó de pagar el apartamento y a los 20 días se murió. Las hijas vendieron el apartamento en 5 minutos y sacaron al papá y lo llevaron a un ancianato. La señora se llamaba Tilia, el nombre no importa, y yo me he preguntado todos estos años, ¿será que la vida de Atilia valió la pena? Entonces un día fui a una charla y dije yo, el promedio del hombre colombiano nace, crece, se reproduce, compra un apartamento, sufre para pagarlo en 30, 40 años, luego le da un cáncer y muere. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido. Desperdiciamos nuestra vida. Sentido. Ahora, mire usted cuál es la incidencia de cáncer en Colombia, en los hombres y en las mujeres. Nuestras mujeres colombianas han sido violentadas urogenitalmente. Abortos, embarazos no deseados, empalamientos. Bueno, no voy a traer a colación eso ahorita. El mayor índice de cáncer en Colombia es ¿en dónde? En el útero. ¿En el útero? Cuello del útero. Y pregúntele a esa mujer que hace el cáncer en el cuello del útero, Andrea, pregúntele por la mamá, pregúntele por la abuela, por la bisabuela, cuántos abortos hay en la familia, cuántos niños perdidos hay y todo personas el mundo completamente violentadas también. Completamente violentadas, por dar un ejemplo. Y hombres también violentados, y bueno, eso es lo que hay que uno con el tiempo tratar de borrar, haciendo cualquiera de los rituales y los tratamientos, pero sobre todo los que hemos nombrado. La carta sanadora, terapéutica, el poder de la oración, el Ho'oponopono, existen las esencias florales, los aceites esenciales, el ejercicio, el ponerse en los zapatos del otro, sanando al sanador, pero lo más importante es que entendamos que vinimos al mundo a ser felices y a trascender. Yo aquí le hago una pregunta, Doc, y es, cuando hablamos de las memorias, que obviamente tienen mucho o todo que ver con nuestras enfermedades, con esas patologías, con esos dolores físicos, ¿cierto? Tienen todo que ver, porque pues de una manera u otra no es que estemos heredando prácticamente la enfermedad, es que debido a esa información, ¿cierto?, que tenemos aquí y a esas emociones que hemos represado, a ese dolor, a esos miedos, a esas inseguridades, a esas creencias limitantes, pues es donde vienen a desarrollarse estas enfermedades. Pero también es cierto, Doc, que esas creencias, esas memorias que tenemos aquí, archivadas, a veces llamadas, mal llamadas o llamadas virus, porque muchas de esas memorias pues son recuerdos tristes, dolorosos, son creencias que nos limitan a. Yo aquí le quiero preguntarlo, esas creencias, esas memorias también nos limitan, o sea, nos afectan físicamente, nos afectan en nuestra salud corporal, pero también nos limitan porque nos llenan de miedo, de inseguridades para tomar decisiones, para llevar a cabo proyectos, para emprender, para tomar, para poder en momentos determinados tomar alguna decisión en nuestra relación con nuestra pareja, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. A veces nos aferramos o creamos apegos a un trabajo que nos puede estar matando, ¿sí? Cada día nos está matando porque pues también tengamos en cuenta que las enfermedades se desarrollan
porque se genera un estrés, una ansiedad, una angustia, úlceras, porque después del estrés viene pues también una úlcera gástrica. Entonces, todas esas enfermedades que se van desarrollando en el cuerpo y estas memorias que tenemos aquí activadas también nos limitan desde el miedo, desde la inseguridad, desde las creencias, Doc, también a trascender en nuestros proyectos de vida, en nuestras decisiones. Entonces, pues yo quiero que usted les comente un poquito a las personas también, porque no solamente es la enfermedad corporal, la enfermedad física, en lo que repercute esas memorias, sino también en otros aspectos de nuestra vida. Eso, esos virus que tú llamas, le podríamos calificar como virus mentales, y esos limitan. Sí. Esos limitan y se sufre porque la persona está rumiando el mismo problema todo el día. Yo, ¿por qué no le dije a mi mamá antes de morir esto? Mi mamá se murió y no me perdonó. Yo no tuve Rumiando, sí. rumiando y rumiando y rumiando. Entonces, eso se puede traducir en una patología más severa. Entonces, ¿cómo se soluciona? Usted puede hacer una enfermedad, pero usted también la puede sanar. Uh-huh. Suelto y Suelto y confío. confío. Suelto. Entréguele el problema a Dios. Entréguele el problema a la divinidad, a ese ser supremo que usted ama. Tranquila, que todo va a salir bien. Pero a veces uno se hace unas angustias y se imagina lo peor y cuando uno se da cuenta, diga, no pasó todo eso que yo me imaginé en la cabeza. Vuelvo y te repito, la mente es la que hace que el cuerpo somatice. ¿Y quién toca la mente? ¿El espíritu o el inconsciente? Como lo hablábamos ahora. Así es la relación. Inconsciente, espíritu, toca la mente y la mente afecta el cuerpo. Entonces, Yo todo lo aquí hago un paréntesis, Doc, con relación a lo que usted dice, que son virus mentales, virus que tenemos aquí en nuestra cabeza. Y pues no sé, aquí hay personas conectadas que me conocen y usted sabe eso, porque yo se lo conté, Doc, y les cuento así rápidamente, que eso es un virus mental que uno alimenta con sus miedos, con sus inseguridades, porque permite uno, en cierto punto de su vida, que ese virus tome el control de la vida de uno, tome el control. Entonces es el virus del miedo, de la angustia, y se queda uno ahí aferrado y todo el tiempo está maquinando todo el tiempo en esa situación. A mí me pasó, usted lo sabe, Doc, que yo me empezaron a salir ganglios por todos lados, muchos ganglios que me dolían terriblemente, y pues obviamente yo fui al médico porque pues la ciencia y la medicina son también amigos de la vida y de la salud. Fui al médico y ¿qué hace uno? ¿Qué hice yo desde mi virus mental? ¿Qué hice yo desde mi miedo y desde mis creencias? Hice lo mismo que hacemos muchas personas, y es, me fui rápido a internet a consultar por qué salen tantos ganglios, por qué duelen. Y empecé a ver una cantidad de enfermedades y dije, Dios mío, en ese momento dije, me voy a morir, me voy a morir, porque los ganglios se inflaman cuando el cuerpo está reaccionando a algo, ¿cierto? Entonces dije, que no, voy a cerrar mi información, y dije, suelto y confío esto, suelto esta información, no me voy a enganchar con esta información, y empecé con mi herramienta del Ho Oponopono, empecé a trabajar en mí, dije, yo empecé a sanar esta información en mí, dije, no más creencias limitantes, no más miedos, y yo le decía, Doc, fui al médico y la doctora misma me decía, no se ponga a investigar, pero yo le hice caso a esto. Yo le hice caso a esta y me fui a investigar qué era la inflamación de los ganglios y dije, no más, no me voy a quedar aquí enganchándome con esta información, porque empiezo a decretar una realidad que seguramente la voy a ver. Y me voy a enfermar y me voy a morir de tantas enfermedades, porque esa es la reacción de los ganglios inflamados. Y dije, no, no más, suelto esta información, suelto esto, no me engancho con esto. Y yo le decía a usted en una cita, Doc, le decía, no, entendí que estos ganglios me estaban hablando, que esta inflamación me estaba hablando. Y dije, no, voy a dejar que los ganglios me hablen, ¿a qué me refiero? Los ganglios me estaban manifestando que algo me estaba ocurriendo en mi ser y que yo debía entender, comprender esa información. Entonces empecé a decirle a nuestro creador, a la divinidad, empecé a decirle, muéstrame la información, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué tengo que ver con esto? Pero no me enganché en
que los ganglios se me habían inflamado porque me iba a morir. Y si me hubiera quedado ahí haciéndole caso a este virus, del miedo y del terror, pues seguro que hubiera terminado enfermándome no sé de qué. Entonces es un poco como, y empecé a trabajar, como usted dice, en el Ho'oponopono, empecé a hacer suelto y confío todo el tiempo, suelto y confío es se lo suelto a Dios, que Él sabe qué hacer con esta información, solo Él sabe. ¿Para qué? Óigame Solo esta Él frase, sabe para óigame esta frase, Andreita, ya para ir cerrando. Cuando yo cumplí 50 años, hace mucho tiempo, qué. en Caracol, Radio Caracol, estaba una abogada de apellido Sarmiento, ¿cómo es el nombre de ella? Bueno, muy famosa. Ella tiene un programa ahorita los domingos que se llama En Familia. Ella dijo, Judith Sarmiento se llama. Ella dijo una frase que yo la comparto con mis alumnos y con mis pacientes todo el tiempo. Dice, en su juventud gastó su salud para conseguir dinero. En su adultez gastó su dinero para conseguir salud. Y ahí está, sin dinero y sin salud, Romero en su ataúd. Totalmente, totalmente. Desperdiciamos nuestro tiempo, nuestra energía en cosas que no nos traen nada bueno. Entonces, Totalmente. conclusión para la gente que nos acompañó hoy y para la vida. Disfrútela. De gracias de corazón, no es estando está todo hablando de gracias a Dios, no, de lo que comemos, de lo que respiramos, del nuevo día, del marido que está ahí al lado con todos sus defectos, de la mujer que está ahí al lado, de poder caminar por sus propios medios, de poder oler, olfatear, eso es lo que hay que hacer. Pero nos la pasamos enganchados, como tú dices, En la queja. rumiando el problema del día. Entonces, nos distraemos, o sea, yo quiero hacer algo diferente, pero estoy distraído porque estoy pensando en pagar el servicio, obvio que eso es parte de la vida, pero por favor, esa no es la vida es trascender y hacer todos los días la tarea para que podamos entender y nos encontremos al final de la vida, hasta cuando el Ser Supremo lo decida, tranquilos, Algo coma bien. que ya para cerrar, lo que quiero interrumpirlo acá, y es un poco una reflexión de nuestro en vivo de hoy que se llama Reconcíliate con tus memorias. ¿Por qué reconcíliate con tus memorias? Creo yo, Doc, usted me corrige o me, 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 me complementa con su conocimiento y es, yo entiendo reconcíliate con tus memorias porque definitivamente las memorias, sea cuales sean las memorias, hacen parte de nuestra historia. Hacen parte de eso, por esas historias, por esas memorias, por esa información, estamos aquí hoy, ¿sí? Con lo bueno y lo no tan bueno. No hay nada perfecto, no hay nada bueno, nada malo en todo esto. Todo esto fue necesario para que yo hoy esté aquí. Entonces, reconcíliate con las memorias es no las rechace, no pelee con sus memorias, no pelee con sus antepasados, no pelee con esa información, no reniegue, no maldiga, no critique a esas memorias, a esas Y no, personas que están aquí, no, no, porque gracias a esa información está acá. y no juzgue a nadie. Exactamente. Usted no sabe en qué condiciones su abuela tuvo 18 hijos. Usted no sabe en qué condiciones. Mire, ya para terminar, hay un paciente muy querido que cada vez que se le arrima un policía quería matarlo. Y me decía, yo no sé por qué cada vez que se me arrima un policía me da rabia, odio, yo odio a los policías, pero una cosa, miramos el árbol genealógico, el bisabuelo había sido policía y había hecho una cantidad de cosas. Entonces le dije, Ahí reconcíliese está. con su abuelo, se reconcilió con el abuelo y dejó de tenerle odio a los policías. Hay que hacer visible las historias, eso es parte de la reconciliación. Hay que hacer visible en la familia las historias de la familia. Venga, tomémonos un tinto que vamos a hablar lo que le pasó a la abuela Isabel. Mire que ella le pasó esto y esto y esto. No, yo también supe que, ok, hay que hacerlo visible y honrar a la abuela Isabel. Y de Muy esa bien, manera sanamos las memorias, Doc. claro.
Nos reconciliamos con esas memorias, pero tampoco las rechazamos. Les agradecemos porque hoy estamos aquí gracias a todas estas memorias, Doc. Usted me dijo hoy cuando hablamos, Andreita, siempre que cierro un taller, siempre que cierro una conferencia, un diplomado, un seminario, lo cierro de una manera especial. ¿Cuál es su cierre de hoy, Doc? Cada uno tenemos una misión. Tenemos que ser conscientes que absolutamente todo lo que nos sucede, espiritual, mental y corporal, es heredado. O sea, yo tengo derecho a heredar la información de mis ancestros, pero tengo el deber de no repetirlas. Listo. No. Con todo mi corazón, le agradezco por toda esta información. Usted sabe que lo llevo en mi corazón, aquí en mi familia lo aman porque es importante reconocer lo que uno puede cambiar en uno y definitivamente usted que es un instrumento de amor, me cambió la vida. Y cuando Un saludo, cambio, muchas cosas un se saludo. No sueltan. conozco a tu papá ni a tu mamá, pero un saludo muy especial al clan Moncada por haberte hecho, mamacita. Doc, gracias. Un abrazo, Doc, desde lo más profundo de mi corazón. Y les quiero comentar, pues no, se lo voy a dejar a usted, que usted tiene su encuentro el 25 de febrero. Vamos a hacer la presentación de los productos académicos el día 25 de febrero en la Casa del Quindío, calle 122 con carrera 11, abajo de la 11, es en la Casa del Quindío. Vamos a hacer la presentación de 8 a 12 del día de los productos académicos de la asociación, los diplomados y los cursos de profundización en todos los temas, y vamos a tener allá a Andreita en el tema del Yo manejo tengo del acá toda esa información, yo la voy a subir para que la gente que le interese, porque el doctor él es odontólogo neurofocal, pero no es que el diplomado o los cursos, porque son muchos cursos, no están estrictamente enfocados en este tema odontológico, sino ellos aquí van a hacer cursos, tienen los cursos del Ho Oponopono, que es algo que tocó en el en vivo, entonces toda esta información yo se las voy a compartir. Igual ya queda aquí el Instagram del doctor, @Miguel F. Navarrete, para que lo sigan. Él se reactivó, gracias a Dios, después de la pandemia se reactivó amorosamente en sus redes sociales, entonces para que lo sigan también, porque la información que él va a empezar a compartir en su Instagram, síganlo porque la información que este hombre tiene es única. Entonces, nada, Doc, lo agradezco con todo mi corazón. De verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Aquí se atravesó un... Chao, mi Doc, que Dios lo bendiga. Gracias, Doc. Okay. Feliz noche. Un abrazo a su Simplemente un familia. Que Dios lo acompañante bendiga. Gracias de verdad para... por todo. Chao. Gracias a todos por este espacio, por este tiempo. De verdad que espero que les haya servido a todos esta información maravillosa y vamos a seguir haciendo en vivos con el doctor Miguel Navarrete. Bendiciones. Feliz noche.